Estás escuchando En Sintonía con Pilar 97.1 FM XHPU Radio. Continuamos. Gracias por estar en esta sintonía con su amiga y servidora Pilar García y en enlace con el doctor Adrián Hernández desde el Ecuador. Él, por cierto, tiene su espacio en YouTube, es El Paciente es Primero. Y con la siguiente pregunta, doctor, ¿habrá alguna vacuna efectiva contra el COVID-19? Sí, y remarco el sí, es un sí con mayúscula bien acentuado. Sí, yo creo que sí van a haber, de hecho ya existen vacunas contra el coronavirus, contra el SARS-CoV-2 específicamente. Desde luego que las vacunas tienen que pasar una serie de pasos que se conocen como etapas de los ensayos clínicos, que son necesarias para ir estudiando la seguridad y la eficacia. ¿En qué consiste esto? La seguridad está determinada en sentido general, en que la vacuna no va a generar un problema de salud para la persona, no va a enfermarse la persona por ponerse la vacuna. Y la eficacia es que realmente se establezca una respuesta inmunológica, como ya ustedes conocieron en el programa, una respuesta inmunológica adquirida de manera activa, que se desarrollen anticuerpos contra el virus que permita defendernos. Esta sería la eficacia de la vacuna. Hay distintos pasos en los ensayos clínicos que invariablemente tienen que ocurrir y que hay vacunas muy prometedoras que ya están en la etapa más avanzada, que es la fase 3 de los ensayos clínicos. En sentido general podemos hablar de algunas que quizás han sido las que más están impulsando este tipo de etapas, como puede ser la vacuna de Pfizer, que se sabe que ya tiene una respuesta inmunológica en más del 90% de las personas. También está la de AstraZeneca, que han estado desarrollando en conjunto con la Universidad de Oxford, que también se encuentra en fase 3. La Sputnik 5, que es una vacuna rusa, que también está en una etapa avanzada, y hay otras vacunas. En el caso de América Latina, hay un país que es mi país natal, Cuba, que también tiene un candidato vacunal o una vacuna que se llama Soberana, que también va a entrar muy pronto en la fase 3. O sea, y hay múltiples fases. Ustedes pueden revisar, haciendo una búsqueda en Google sobre cuáles son las vacunas más avanzadas contra el coronavirus, y van a encontrar una buena cantidad. Cada uno de los laboratorios, cada uno de los países está desarrollando lo mejor que puede, su arsenal para combatir esta enfermedad, y yo estoy convencido, soy muy optimista al respecto, de que para finales de este año, que estamos cerca, o principios del próximo, ya vamos a tener pasado las etapas más avanzadas de los ensayos clínicos, y vamos a contar con vacunas. Ahora, una cosa es tener la vacuna lista y otra cosa es tener la vacuna producida en cantidad suficiente como para poder administrarse en cada uno de los países. Y es ahí donde viene el segundo paso. ¿Cómo se van a llevar las vacunas a los distintos países? ¿Tendrá que pagar la persona la vacuna que se va a poner, o ese costo, ese gasto va a ser asimilado por los gobiernos de cada uno de los países? Mientras no se erradique la pandemia en el mundo entero, no vamos a ponerle solución a la misma. Ya anteriormente la humanidad vivió ejemplos como este, en el caso de la viruela, que era una infección también viral, que causaba la muerte hasta el 30% de las personas que contraían la enfermedad, y ya nosotros conocimos cómo la humanidad se puso de acuerdo para eliminar la viruela de la faz de la tierra. Lo mismo ha ocurrido con el tema de la poliomielitis, que es otra de las enfermedades virales, que también básicamente está prácticamente erradicada. Hay muy pocos lugares del mundo donde ahora mismo hay casos muy escasos de poliomielitis, y lo mismo va a ocurrir con el tema del SARS-CoV-2. Yo estoy convencido de que va a ser gratuita para la mayoría de las personas, y espero que sea a principios del próximo año que encontremos una solución final a esta pesadilla. Muy bien, de acuerdo, doctor. Y bueno, ya antes de finalizar la entrevista con usted, que ha sido muy amable para el público de Monclova, Coahuila, en especial, bueno, todo el estado de Coahuila, hemos padecido lo que es la influenza estacional, que ese es de cajón, ¿verdad?, de la temporada otoño-invierno, y el dengue, doctor. Entonces, ahí pues son síntomas parecidos, ¿no es así?
Así es, así mismo. Y una de las cosas que lamentablemente ha estado sucediendo también durante esta pandemia es que los sistemas de salud de cada uno de los países se han visto colapsados literalmente para darle solución al COVID-19. Y eso hace que otras enfermedades o infecciones que habitualmente han estado ocurriendo en todos los años en cada uno de los países no se les preste la debida atención, como es el caso del dengue y como es el caso de la influenza, que puede provocar una gripe también un poquito complicada. En los lugares donde las temperaturas son más cálidas, por ejemplo, donde ustedes me están escuchando en este momento, hace que el mosquito, por ejemplo, que produce, que transmite el dengue, se mantenga vivo siempre. ¿Por qué? Porque necesita una temperatura cálida para subsistir. Y eso hace que ahora mismo hayan casos de dengue, y son casos que hay que identificar adecuadamente. Lo mismo sucede con la gripe. ¿Qué hay de similar en cada una de estas tres enfermedades, entre el COVID-19, entre el dengue y la influenza? Bueno, primero que son infecciones virales. Segundo, dan fiebre alta. Las tres dan fiebre alta. Dan malestar general. Pueden dar cualquiera de ellas dolor y molestias en la garganta. Entonces, si tenemos estas tres cosas, ¿cómo saber si lo que tenemos es COVID-19 o tenemos el dengue o tenemos simplemente una gripe por influenza? Bueno, hay que también, dentro de las similitudes, encontrar diferencias que permitan tener una identificación clínica probable de la enfermedad. ¿Por qué? Porque los tratamientos y el pronóstico es muy diferente entre una y otra. Entonces, ¿cómo saber si lo que tenemos es COVID-19 o lo que tenemos es dengue o tenemos una influenza o gripe? Hay ciertas distinciones entre cada una de ellas. Por ejemplo, el dengue da un rash, una erupción cutánea en la piel característica, es un moteado puntiforme, son como unos puntitos rojos que pueden salir en la piel en la mayoría de las personas, y además de eso puede haber un dolor en las articulaciones, sobre todo en las grandes articulaciones, como puede ser los codos, la rodilla, los tobillos, muy dolorosos, son muy dolorosos. Entonces, si tenemos esos síntomas, es muy probable que sea dengue y que no sea el COVID-19. Y es muy importante hacer la distinción, porque, por ejemplo, uno de los medicamentos más usados para combatir el COVID-19 son los antiinflamatorios no esteroideos, como el caso del ibuprofeno, por ejemplo. Entonces, el ibuprofeno es un medicamento contraindicado en el dengue porque puede hacer que los niveles de plaquetas que están de por sí bajos en el dengue bajen aún más y puedan provocarse problemas de la coagulación de la sangre. Entonces es muy importante discernir si tenemos el dengue o tenemos el COVID-19. Lo mismo sucede con la influenza o con la gripe común. La influenza generalmente da síntomas respiratorios muy marcados. Es muy raro encontrar una persona que tenga gripe y no tenga síntomas respiratorios. En el caso del COVID-19, la mayoría de las personas son asintomáticos o tienen síntomas muy leves. La gripe, por ejemplo, la influenza, se manifiesta básicamente por congestión nasal, secreción nasal, hay tos, pero esta tos es más bien productiva, lo que se llama una tos con flema, como uno desgarra flema de las vías respiratorias, y eso podemos hacer la distinción. Se pierde el olfato y se pierde el gusto también en la gripe, en la influenza, pero este siempre va acompañado de congestión nasal y dura muy poco tiempo. En el caso del COVID-19, la tos generalmente es una tos seca, una tos sin flema, y la pérdida del olfato y del gusto es súbita, es repentina, no se asocia a congestión nasal, y sabemos que hay personas que meses después de haber contraído el COVID-19 aún tienen dificultades para reconocer adecuadamente los olores y los sabores. Desde luego que hay cierta confluencia entre cada una de las tres enfermedades, pero también hay manifestaciones clínicas diferentes que nos permiten a nosotros, sobre todo los médicos, de poder identificar con alta probabilidad si más bien se debe a una u otra. Bien, hay casos, doctor, y lo hemos visto en este espacio, del famoso COVID-dengue, ¿verdad? Que les da COVID, sí, y les da dengue. ¿Es posible que les dé las tres o ya van ahí incluidas? Sí, es técnicamente posible, aunque es extremadamente raro. ¿Y por qué es raro? Cuando uno tiene el COVID, por ejemplo, la inmunidad innata que hemos visto que está en la piel, en las mucosas, en las células de defensa que van a combatir todas,
aumenta transitoriamente cuando tenemos la enfermedad. Todas esas células de defensa que están en las mucosas, por ejemplo, por donde entró el COVID-19, van a mejorar su arsenal para combatir la enfermedad. Y esto hace que si llega el dengue y tenemos el COVID, le sea difícil un poquito más al dengue entrar. Y lo mismo a la influenza. Pero se reconoce, incluso se ha determinado de que hay personas que pueden tener ambas enfermedades o incluso podrían tener las tres enfermedades al mismo tiempo, pero realmente esto es algo bien raro, y cuando se sospecha de esto es muy importante tratar de hacer pruebas de laboratorio, exámenes de laboratorio un poquito más específicos para determinar realmente si lo que se sospecha de que se tengan ambas enfermedades es real o no. Por ejemplo, hay casos raros en que pacientes con COVID-19 también han tenido un rash cutáneo, hay dolores en las articulaciones y uno puede decir que también hay dengue, pero no necesariamente se debe a que tienen dengue, sino que también el COVID en esos pacientes pueden traer estas manifestaciones clínicas. Pero sí, es técnicamente posible poder tener incluso las tres enfermedades al mismo tiempo, aunque es algo más bien raro. Muy bien. Bueno, y ya para finalizar, doctor, pues un recordatorio para evitar enfermarnos en esta época de otoño-invierno. Sí, hay algo que es lo más importante de todo y a lo que menos atención se le presta, y es precisamente el sentido común. El sentido común, como dice la frase, es el menos común de los sentidos y es un recurso más bien escaso en estos momentos de tanta incertidumbre a nivel mundial. Tener sentido común. ¿Qué significa tener sentido común? Las medidas que sabemos universalmente que funcionan, como mantener una distancia física de las personas, evitar cercanía con muchas personas, evitar espacios cerrados, utilizar medios adecuados de protección, fundamentalmente el uso obligatorio de la mascarilla cuando vamos a estar cerca de otras personas, mantener la higiene, que eso es algo universal, no solamente es para ahora el COVID-19, sino mantener una higiene de manos adecuada, higiene corporal adecuada, y sobre todo tratar de hacer lo necesario porque nuestro sistema inmunológico sea fuerte, esté fortalecido, y si inevitablemente estamos en contacto con el virus, podamos dar una respuesta adecuada. ¿Qué hacer para fortalecer el sistema inmunológico? Primero, mantener hábitos y estilos de vida saludables, alimentarnos fundamentalmente de plantas, sobre todo frutas, vegetales, granos, disminuir un poco dentro de lo posible el consumo de proteína animal. Sabemos que eso puede provocar inflamación y puede provocar alteraciones en el sistema inmunológico. Realizar actividad física, sobre todo de tipo aeróbica, como puede ser caminar a un paso acelerado, al menos hacerlo 30 minutos cada día durante al menos 5 días a la semana. Tratar de evitar hábitos tóxicos, como puede ser el consumo de cigarrillos, de tabaco, de alcohol y de otras drogas. Tratar de mantener relaciones cordiales y sanas con nuestros familiares. ¿Por qué? Porque eso va a eliminar el estrés, que también es un factor que pone en jaque a nuestro sistema inmunológico, y sobre todo mantener la triada, el triángulo de vida ahora mismo en el COVID-19, que también va a funcionar para otras enfermedades, que es mantener el distanciamiento físico, la utilización de la mascarilla y el lavado adecuado de manos. Con esas tres cosas y el sentido común, y desde luego formarnos y capacitarnos y tener la información de fuentes confiables, va a ser nuestra principal arma para evitar contagiarnos en esta época de otoño e invierno en que estamos todos, sobre todo en el hemisferio norte. Muchísimas gracias, doctor Adrián Hernández, por su colaboración en este espacio. No sabe cuánto nos va a ser de utilidad toda esta información. Esperamos que nuestro público también lo siga a través de sus redes sociales. Se llama el espacio El Paciente es Primero. Lo primero somos cada uno de nosotros, y con responsabilidad todos juntos vamos a vencer esta pandemia y todas las que vengan. Muchas gracias. Lo voy a despedir con el siguiente tema musical, que estoy segura será de su agrado.